12:00. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mari Villarreal. En los controles nos acompaña mi queridísimo Gregorio González y frente al micrófono Helen Machado. Recuerda que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube RCR750. 12:01, de inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, denunció que los ataques simultáneos ocurridos este jueves en diferentes bases militares ubicadas en distintos departamentos del país fueron planeados desde Venezuela. Lo que sucedió fue un ataque simultáneo por parte del ELN que planeó este ataque desde Venezuela, con el apoyo del régimen de Maduro, al cual se perpetró en Colombia contra 3 bases militares y 2 instalaciones de policía entre el norte de Santander y César, dijo el titular castrense colombiano. El ELN, alimentado por el narcotráfico y bajo el amparo de la dictadura de Maduro, ha buscado presionar al país con atentados terroristas cobardes, a puertas de una campaña electoral para buscar pretender promover negociaciones con un grupo que lo único que hace es generar violencia y terrorismo. Este atentado cobarde, en el cual se utilizaron artefactos improvisados, violando todas las normas internacionales del derecho internacional humanitario, afectó las familias de nuestros soldados, de nuestros suboficiales, de forma cobarde. Afectaron e hirieron a niños, a mujeres embarazadas, familias de nuestros miembros de la fuerza militar. Esto quiere decir que en el día de hoy se mencionaron en los medios de comunicación 10 hechos y queremos hacer absoluta claridad de lo que se viene sucediendo. Específicamente, hay 5 hechos relacionados con atentados que cometió simultáneamente el ELN, 3 contra instalaciones militares de nuestro Ejército Nacional y 2 contra instalaciones de la policía aquí en los departamentos del norte de Santander y de Cesar. En otras noticias, la periodista especializada en la fuente militar, Sebastiana Barraez, denunció este viernes que el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia vienen librando una guerra de guerrillas en territorio nacional por el control de las rutas de narcotráfico en Apure y otros estados fronterizos con nuestro país. Ahí meten preso a cualquiera, al que no lo asesinan, al que no lo desaparecen, porque hay un factor bien importante en todo esto, es por qué se pelea en el territorio apureño, por qué se pelea en el territorio de frontera, por qué los grupos guerrilleros se sienten tan interesados en nuestro territorio. Esto no tiene que ver con altruismo, no tiene que ver con interés bondadoso por lo que ocurre en nuestra frontera. Es sencillamente por las rutas del narcotráfico, porque el narcotráfico se ha enseñoreado en nuestra frontera y eso lo hacen sin duda con alianza y participación de los grupos guerrilleros, llámense Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Segunda Marquetalia o Ejército de Liberación Nacional. Para la comunicadora, la amenaza de Rusia sobre un posible despliegue militar en Venezuela es represalia a Estados Unidos por el conflicto con Ucrania. Deja en evidencia además que nuestro país ha perdido espacios de soberanía a manos de potencias extranjeras aliadas al régimen de Nicolás Maduro. Yo no sé si alguna vez hubo declaraciones tan descaradas por parte de los estadounidenses como las hay de los rusos, porque es que además se creen realmente ahora con el derecho. Yo recuerdo cuando nosotros publicamos por primera vez la presencia de rusos en Venezuela,
específicamente cuando los detectamos en el Círculo Militar de Caracas, viviendo a sus anchas, usando el uniforme militar del ejército venezolano. La Fuerza Armada hizo silencio. Y las redes, todas estas salas situacionales del gobierno, recuerdo que me atacaban ferozmente diciéndome que eso no se parecían a ningunos rusos, aunque los hubiésemos oído hablar ruso porque no hablaban en español. Después ellos empezaron a hacer un trabajo silencioso, incluso en la frontera. Llevaban drones, fueron haciendo una especie de planimetría de nuestro territorio, fotografiaban, grababan, y otra vez la Fuerza Armada hizo silencio. Pero más aún, lo puedo decir con absoluta propiedad, en el caso de Táchira en Rubio, los rusos se instalaron dentro del llamado Fuerte Quirimarí, como se le dice allí al batallón que hay en el sector de la Tucarena. Y yo le preguntaba a los militares que estaban en ese momento en este fuerte, y me decían que los rusos estaban dentro de las instalaciones, totalmente apartados, que ellos ni siquiera sabían qué estaban haciendo dentro del cuartel. Imagínense lo grave que es eso. Los mismos militares venezolanos no lo sabían. Los rusos incluso trasladaron hasta la comida, hasta lo que se iban a comer, pues. Entre tanto, 1 de cada 3 homicidios registrados en Venezuela es el resultado del uso de armas de fuego por parte de la fuerza pública, según lo reveló el último informe de monitor de la fuerza letal sobre 8 países de Latinoamérica y el Caribe. Las naciones con mayor número de homicidios de agentes de seguridad pública fueron Venezuela, México, Colombia y Brasil. Por su parte, el abogado penalista y profesor en criminología Luis Izquiel aseguró que el único plan que tiene el régimen de Nicolás Maduro para combatir la delincuencia en nuestro país es la política de exterminio. En Venezuela no hay un plan contra la inseguridad, realmente. Aquí el único plan pareciera ser la política de exterminio a través de estas ejecuciones extrajudiciales. Que repito, no lo estoy diciendo yo, esto está plasmado por organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distintas ONGs nacionales e internacionales. Entre tanto, en otras noticias, a casi 2 años del inicio de la pandemia en Venezuela, finalmente el régimen de Nicolás Maduro decidió dar luz verde a los laboratorios privados para que lleven a cabo la toma de procesamiento de muestras para el diagnóstico de coronavirus, reportar los resultados a las autoridades de salud, tal y como lo estableció una circular de fecha 25 de enero, firmada por el director general de Servicios Autónomos de Contraloría Sanitaria, Omar Cardera. El documento establece que de ahora en adelante todos los establecimientos de salud, clínicas y laboratorios del sector privado en donde se realicen pruebas rápidas de anticuerpos, antígenos y reactivos a COVID-19 deberán estar registrados y autorizados por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria en las direcciones estadales. Además, tendrá la responsabilidad de notificar los resultados ante el Sistema Único de Información de Salud. Mientras tanto, los centros comunitarios de aprendizaje, SECODAP, recomendaron a las autoridades establecer políticas de apoyo a los docentes en el país, que en esta etapa de regreso a clases presenciales en medio de la pandemia, tal y como lo aseguró el coordinador general de la organización, Carlos Trampani. Docente donde su ingreso mensual equivale a $2, evidentemente no le permite que el docente tenga una calidad de vida digna. También tienes una infraestructura escolar con mucho deterioro. En el contexto de pandemia, la conectividad. Y también alertamos el acceso a servicios públicos en la escuela. Acceso a transporte, acceso a agua potable, electricidad, internet. Entonces no hay forma de, cómo podemos garantizar un sistema educativo de calidad. Y sobre todo que hay un contexto de emergencia, donde los niños lamentablemente han abandonado el sistema escolar para poder contribuir al presupuesto familiar. Entonces, retomar actividades escolares de forma presencial y superar el impacto de la pandemia requiere un esfuerzo importante, pero también requiere voluntad política. Y eso significa, que haya protección social al docente, que haya una revisión curricular, que haya estrategias de nivelación y sobre todo acompañamiento psicosocial. Y en materia internacional, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, contaron en las últimas horas con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Said, para facilitar la diversificación del suministro de gas y además reducir la dependencia de Rusia en plena crisis de Ucrania.
La fiabilidad de Qatar como proveedor energético es importante para la seguridad energética de la Unión Europea y los suministros de gas, escribió Mitchell en su cuenta en Twitter tras hablar con Emir Qatarí. Por su parte, la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, advirtió ayer de que las consecuencias que deberá afrontar Rusia en caso de agresión contra Ucrania incluyen el gasoducto germano-ruso Nord Stream 2, que sigue a la espera de licencia para entrar en servicio. Ahí dejamos muy claro que una nueva acción militar contra Ucrania tendría enormes consecuencias para Rusia. Sobre esta base estamos trabajando en un fuerte paquete de sanciones. En caso de una nueva agresión, la gama de nuestras respuestas se aplicará, incluido a Nord Stream 2. El gasoducto busca duplicar los suministros de gas natural barato de Rusia a Alemania, algo necesario, según Berlín, para hacer la transición del carbón y la energía nuclear. En otras noticias, la farmacéutica Moderna y la Iniciativa Internacional para una Vacuna contra el SIDA anunciaron este jueves que han empezado los ensayos clínicos con una vacuna contra el VIH, que usa la tecnología de ARN mensajero o mRNA, la misma que emplea para su vacuna contra el COVID-19. En un comunicado, la empresa dijo que las primeras dosis de este producto experimental han comenzado a ser administradas en un hospital de Washington por parte de un ensayo de fase 1, en el que participaron 56 adultos que no tienen VIH. Entre tanto, a pesar de que Bélgica superó por primera vez los 5.000 puntos de incidencia acumulada de COVID-19 en el país, se mantiene a relajar las restricciones. El dato de contagios de este viernes en el país europeo se sitúa en 5.098 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con un incremento semanal de 63% hasta los 52.043 positivos diarios. Bélgica, no obstante, empieza a relajar progresivamente algunas restricciones vigentes y a partir de este viernes los bares y restaurantes podrán permanecer abiertos una hora más, hasta la medianoche, y se desconfinan algunas actividades de ocio e interior como boleros o piscinas subtropicales. Mientras tanto, en España, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, indicó este viernes que todos los datos apuntan a que se ha doblegado la curva de la sexta ola del COVID-19 en la península ibérica. Así lo expresó la funcionaria durante una visita al hospital Son Lactor en Palma de Mallorca. Darias pidió, no obstante, ser prudentes a la medida de la variante Omicron, que sigue siendo la causante del mayor número de contagios conocido hasta la fecha en la pandemia en el país ibérico. Nosotros tenemos claro algunas certezas dentro de lo que supone la incertidumbre que genera y los desafíos, lo que nos presenta el virus en todo momento, ¿no? Todos los datos apuntan que hemos doblegado la curva, todos los datos se van consolidando día a día de bajada, eso es lo importante, que día a día estamos viendo que se consolida la bajada, hay que ser prudentes para seguir con que esos datos sigan así, especialmente no solamente en incidencia acumulada, sino también en otros indicadores que para nosotros son muy sensibles, como son los de hospitalización y como son también los de UCI. Y en materia económica, el Fondo Monetario Internacional advirtió el viernes que una crisis más profunda del sector inmobiliario en China podría tener efectos negativos en el crecimiento mundial. En tanto, los promotores que luchan para sobrevivir, los grupos inmobiliarios chinos, se encuentran en dificultades por las necesidades adoptadas por Pekín en 2020 para sanear un sector repleto de deudas y caracterizado por las especulaciones desenfrenadas de los particulares. Los malos resultados del peso pesado al borde de la quiebra que ha sufrido en los últimos días los ánimos de potenciales comprobadores, algo que ha penalizado al sector en su conjunto. Una desaceleración más profunda de lo previsto en el sector inmobiliario podría comprometer a un grave abanico de efectos negativos de la demanda mundial, consideró el FMI en un informe específico dedicado a la coyuntura en China. Los precios internacionales del petróleo avanzaban en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $87.13 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $89.97 el barril. Y en materia deportiva,
El español Rafael Nadal, número 6 del ranking mundial, afirmó que su victoria este viernes en semifinales del Abierto de Australia ante el italiano Matteo Berrettini significa quizás más que alguno de sus 20 títulos de Grand Slam. El español celebró en la pista el triunfo que le dio el pase a la final del torneo australiano. Y así finalizamos nuestro segundo compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.